quiero hacer todo lo posible con la ayuda del Señor, tener la capacidad de síntesis para poder enseñar acerca de los dones espirituales. El don que el Señor me ha dado no es tanto en la enseñanza, sino más en la proclamación. Soy más predicador que maestro, pero vamos a hacerle empeño para enseñar. Aunque mi esposa siempre me dice, Sergio, si el Señor igual te ocupa enseñando. Así que gracias, mi amor, por creer a la gracia que el Señor ha puesto por necesidad de la iglesia. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12. ¿Usted sabía cuántos dones la Escritura menciona? Dígalo con bastante libertad, por favor, no se limite. ¿Cuántos dones la Escritura menciona? Muchos, muy bien. ¿Quién dijo muchos? Muy bien, hermana Emma. No tengo un bombón para regalarle, pero quedé con la deuda de darle un bombón. Muchas gracias. Mire, hoy día vamos a tener una enseñanza, pero no como una conferencia. Yo quiero pedirle que usted sea partícipe levantando la mano y consultando. ¿Les parece? Voy a tratar de enviarle el micrófono. Si usted es un buen arquero, ¿lo va a agarrar? No, le vamos a pasar el micrófono. Pero después que vaya por etapas, porque quiero hablar acerca de 5 categorías o clasificaciones de los dones espirituales. 5, ¿ya? ¿Cuántos dones la Escritura menciona? 20 dones espirituales. 20. Algunos solamente se limitan a lo que dice 1 Corintios capítulo 12, pero hay más. Como introducción vamos a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Y dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y este deseo del apóstol Pablo también es mi deseo, que ninguno de nosotros ignore acerca de lo que es el don o los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mucha gente habla Señor Jesús, los brujos también nombran al Señor Jesús, pero nadie lo puede nombrar si no es por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice que somos un solo cuerpo, pero con diversos miembros. Y cada miembro en particular tiene un don. ¿Usted sabía que tiene un don espiritual? ¿O no tenía idea que tenía un don? ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo cuál es el don que probablemente usted tiene. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí el apóstol Pablo comienza a enumerar una cantidad de dones que no están todos acá, y vamos a la clasificación. Pero antes tenemos que definir qué es un don. ¿Qué es un don espiritual? Si me dan un poquito de retorno, se lo agradezco. Existen 2 términos para dones en el Nuevo Testamento. 2 términos griegos. En 1 Corintios, cuando Pablo habla de los dones, la palabra griega que aparece ahí es carisma o charismata, que es lo mismo en el griego, que significa una herramienta que recibe el creyente para la obra del ministerio. La palabra don, que aparece ahí en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, la palabra griega es charismata o carisma, en la traducción en el español, que significa una herramienta, un regalo que Dios otorga soberanamente a quien Él quiere. Yo sé que en nuestra jerga evangélica uno escucha mucho esto, que los hermanos piden dones. La única parte de la Escritura que el Señor autoriza
es cuando Pablo dice justamente ahí en 1 Corintios capítulo 12 que tenemos que procurar los dones mejores. Pero procurar está hablando de que uno en el contexto pueda preferir profetizar, porque justamente Pablo está hablando ahí de los dones de lengua. Preferible, Pablo dice, es preferible profetizar que hablar muchas lenguas sin entendimiento. Entonces, si alguien quiere pedir un don al Señor, según la Escritura dice que Dios ya nos dio dones. Dios ya nos dio dones. ¿Y cuando se recibe un don? El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, desde el momento que nosotros creímos en el Evangelio y creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esa fue la primera intervención del Espíritu para habitar en nosotros, y ahí, en ese momento, usted y yo recibimos 1 o 2 o 3 o no sé cuántos dones el Señor puede dar soberanamente. Entonces, cuando una persona recibe un don, cuando alguien recibe al Señor, cuando el Espíritu Santo te sella y te conviertes en templo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu viene con un pack, por decir un término comercial, viene con un pack, viene con dones, con capacidades. ¿Se entiende? O sea, si tú has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, tienes un don, mínimo uno. Ahora, hay otra palabra que el apóstol Pablo ocupa para dones, y estoy sumamente rápido explicándolo porque en una hora no voy a dar abasto. Espero que Dios me dé la capacidad de síntesis. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, el apóstol Pablo habla también el mismo término don, pero es otra palabra en el griego que aparece, que no es carisma ni carisma, sino que es la palabra dorón o dorea, que significa el regalo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de 1 Corintios cuando dice dones como carismata, que es herramienta, en relación a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que es dorón o dorea, que es el regalo? Se lo voy a explicar de esta manera. Quiero que venga César, por favor. Ven César acá. César va a representar lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, 12, cuando el apóstol Pablo dice que a algunos él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra que aparece ahí es regalo. Entonces, ¿cuál es el regalo? En la palabra dorón es el ministro de la palabra, es el regalo a la iglesia. ¿Se entiende? Es el regalo a la iglesia. Él es el dorón o el dorea. Es la persona, el don mismo, el regalo para la iglesia. Dorón. Pero el dorón, como todos nosotros los cristianos, necesitamos herramientas. Carismata, carisma. Esta es una herramienta o un control remoto para que se active eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo capacita y cómo dota a los cristianos que son, por ejemplo, un ministro de la palabra? Estoy profetizándole. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le da una herramienta, carisma, herramienta, al dorón. ¿Se entiende el chino que estoy hablando? Son términos griegos, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo yo pudiera ejemplificarlo? Por ejemplo, el don de hablar en otras lenguas se lo entrego al dorea, al regalo que es para la iglesia. ¿Se entiende o alguien no entiende? ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? A todos nos da un carismata, un carisma, una herramienta, que se lo voy a ir describiendo a través de estas 5 categorías. Entonces, son las 2 palabras que el apóstol Pablo ocupa. El dorea o dorón, el regalo, que puede ser un misionero, un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, es el dorón, el regalo para la iglesia. Por la gracia de Dios, soy un regalo para ustedes. Es lo que hay nomás, hermano, pero es lo que hay nomás. Tal vez el envase no es tan atractivo, hermano, no tengo una buena cinta, pero es lo que hay nomás. ¿Ya? Pero el Señor si le baja el retorno, bájale el retorno, por favor. Pero el Señor
me otorgó, y a usted también, de herramientas, dones espirituales. Muchas gracias, hermano Dorón. Que Dios te bendiga. Vamos recapitulando. ¿Cuándo recibimos un don espiritual? ¿En qué momento? Cuando creímos, ¿cierto? Al Evangelio y creímos al Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, inmediatamente vinieron los dones, vinieron los carismas y también junto con ello viene el dorea o el dorón, que algunos inmediatamente ya comienzan a entender un llamado al ministerio, que puede ser pastor, evangelista, profeta del Señor, en fin, lo vamos a ir explicando. ¿El Señor lo da por merecerlo o soberanamente por gracia? Por gracia, soberanamente, ¿cierto? Otra pregunta, estamos recapitulando. ¿Cuál es la diferencia de carismata con dorea o carisma? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que es el carisma? O el carismata, don. Dígalo fuerte. Una herramienta sobrenatural. El dorón es la persona, ¿cierto? Estamos claros, es el regalo. Esto también es el regalo, también, ¿ya? Entonces quiero clasificar estos dones espirituales en 5 categorías. No es que uno sea superior al otro. Lo único diferente es la función y cada uno se complementa. Primero vamos a ir con los dones de revelación. No sé si está ahí. Los dones de revelación son 5 y vamos a ir rápidamente. ¿El don del proyector existe? No existe el don del proyector. Ya, pero yo sé que usted tiene buena memoria, tiene un celular, lo va a anotar. Ahí está, gracias. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, enseñanza y exhortación. Todos esos son la herramienta sobrenatural que Dios da a algunas personas. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, porque, suena raro acá, no sé si le bajo un poquito el retorno, por favor, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahí está la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según por el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría tiene que ver con una capacidad dada por el Señor para resolver asuntos complejos, ya sea desde un punto de vista personal, pero especialmente para la iglesia. Quiero hacer un paréntesis importante. Todos los dones no son para tu provecho particular. Todos los dones son para el provecho de la iglesia. Por eso el Señor, cuando nos llama a su presencia, Él nos va a llamar y nos va a decir qué hiciste con los dones que yo te di. Y cada uno debiera saber cuál es su don y después voy a explicar cómo usted lo puede descubrir. Palabra de sabiduría. ¿A qué se refiere la palabra de sabiduría? Es la capacidad sobrenatural para resolver problemas. Ejemplo, en el Antiguo Testamento ya los dones estaban operando en algunos hombres. ¿Se acuerda usted la situación que le ocurrió a Salomón cuando vinieron 2 rameras y discutían que el hijo era de ella y la otra decía que era también su hijo? Toda una teleserie. Entonces vino una palabra de sabiduría sobre Salomón y dijo, bueno, para saber de quién es, partámoslo por la mitad al chico. Entonces esa fue la forma para que la madre biológica dijera, entrégaselo a ella, aunque lo reclame, entrégaselo a ella. ¿Para qué? Para que no corten a mi hijo. Entonces Salomón entendió que la que estaba salvaguardando la vida de este pequeño era justamente la madre que cedía al hijo. Palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo un conflicto entre los primeros discípulos y las personas que estaban ya en la iglesia incipiente? Y estaba creciendo la iglesia, pero las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos y los apóstoles no daban abasto. Entonces vino una palabra de sabiduría
¿Y cuál fue la palabra de sabiduría? Nosotros los apóstoles dijeron, nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Y vamos a constituir diáconos. Sabiduría. Se resuelven los problemas de un ministerio. Se resuelven los problemas de una iglesia. ¿Con quién? Con hermanos que tienen el don de palabra de sabiduría. ¿Está entendiendo? Palabra de ciencia. La palabra de ciencia tiene que ver con un conocimiento que Dios otorga a una persona. ¿Para qué? Para conocer incluso asuntos ocultos de una situación, no para avergonzar al hermano, sino para edificarlo y ayudarle. Pero también muchas veces para amonestar asuntos que están ocultos. La palabra de conocimiento también se aplica, como la palabra de ciencia, a la exposición de la palabra. Cada vez que uno predica, no sé si le ha pasado a ustedes cuando los predicadores de acá de casa, un maestro del discipulado, está enseñando y el hermano te dice, pastor, ¿quién le contó a usted la situación que estoy viviendo? ¿Cómo que quién me contó? Nadie me ha contado. Es que todo lo que usted dijo me está pasando. Yo no tenía idea, hermano, pero el Espíritu da el don de palabra de conocimiento para revelar asuntos ocultos. ¿Para qué? Para que tú puedas, con la palabra de sabiduría, resolverlos. Los dones trabajan en conjuntos. Generalmente esta categoría de los dones de revelación generalmente están en complemento. Palabra de ciencia. ¿Se acuerda usted? Voy muy rápido. Después le doy los textos bíblicos. Yo sé que usted se sabe la Biblia de memoria, por eso yo me atrevo a decirle así. Cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad y solamente dieron una parte a los apóstoles, porque recuerden que en aquel tiempo no se diezmaba. Pero hermanos, así sonrieron cuando dije esto. ¿Sabe lo que se daba? Se daba el todiezmo, entre paréntesis. Ellos lo que vendían lo daban todo. Así que si alguien tiene problema con el diezmo, no sé, hermano, pero para mí el Nuevo Testamento, para mí, es un gran testimonio de que los hermanos no tenían problema con el 10%. Esa es otra enseñanza que voy a dar de mayordomía. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron a entregar la venta, el dinero, a los pies de los apóstoles y el apóstol Pedro recibió palabra de conocimiento para descubrir que en el buen chileno se estaban yendo por dentro. Y el apóstol Pedro exhorta a este matrimonio y le dice, ¿ustedes por qué se atreven a mentirle al Espíritu Santo? Me imagino que Ananías y Zafira dijeron, "Ay, ¿cómo sabe? Es que hermano, no es que seamos brujos, no es que tengamos una bola en la casa, a ver qué pasa con la mana Emma a las 2 de la mañana. No estamos así los pastores. Pero ¿cuántas veces quienes tienen este don, algunos tienen este don, saben que antes no tenían idea, pero en el momento el Espíritu Santo muestra? Bueno, la historia es triste, Ananías y Zafira mueren. ¿Por qué? Porque le mienten al Espíritu Santo. ¿Quién se lo reveló? Un don de palabra, de conocimiento, de ciencia. Está el don de discernimiento de espíritu. Algunos pentecostales le llaman la vista espiritual. Prefiero llamarle discernimiento de espíritu porque la vista espiritual, yo creo, hermano, que uno puede ver demonios, yo lo creo. Son manifestaciones por la gracia del Señor, pero estamos hablando de los dones. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 10, que dice el apóstol Pablo, a uno Dios le dio la capacidad de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? La capacidad dada por Dios para distinguir lo que es de Dios, contrario a lo que no es de Dios. Algunos también dicen que es la capacidad de identificar cuál es el espíritu, ya sea el espíritu demoníaco o la actitud humana de la persona ante una acción. Ejemplo, alguien con orgullo, alguien con envidia. Generalmente el orgullo y la envidia es como la mugre que escondemos debajo de la alfombra y pasa piola, ¿cierto? Pero el que tiene el don de discernimiento, aunque la persona ande como el padre Hurtado con una aureola y alas, pero por dentro está lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de envidia, el Espíritu Santo te muestra y te dice,
este está lleno de orgullo. El discernimiento de espíritu puede captar e identificar la actitud humana de la persona, como también un espíritu inmundo que puede estar operando a través de esa persona. El discernimiento de espíritu, ¿cómo se ejercita, según el escritor a los Hebreos? Mientras más nos familiarizamos con la Escritura. Mientras más maduros somos en la fe, más conocemos la Escritura, más se ejercita el don de discernimiento. Ahora, es verdad, todos debiéramos tener discernimiento, pero hay algunos que tienen este don más capacitado, más desarrollado. Está el don de la enseñanza, Romanos 12:7. ¿Qué dice Romanos 12:7? Dice, hay dones de servicio, en servir, pero también el que enseña, dedíquese a la enseñanza. El don de la enseñanza, creo que no tengo que mostrarle cuál es la inmortalidad del cangrejo para que sepa cuál es, ¿cierto? ¿Se entiende? Es la capacidad de establecer o poner fundamento o doctrina de un modo muy fácil que la gente lo pueda entender. Generalmente el que predica y enseña, generalmente se le manifiestan los dones de sabiduría, palabra de sabiduría y dones de palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque están en complemento. Nuestra iglesia tiene maestros reconocidos. Está el hermano Luis. Hay varios que están acá. Hay algunos que somos más predicadores, pero igual le hacemos empeño en enseñar, ¿cierto, Pastor Carlos? Sí, pues. Pastor Elías, yo identifico, somos más predicadores. Los pastores que están acá somos más predicadores, pero por la necesidad de la iglesia nos ponemos el overol de maestros y enseñamos también. Pero a algunos les fluye tan fácil la enseñanza. A mí me pasa en los discipulados, y estoy seguro que me va a pasar ahora, que me pongo a enseñar y hago un llamado al arrepentimiento como un evangelista, por hermano. ¿Por qué? Porque como tengo la herramienta, el martillo es mi herramienta, con el martillo trato de cortar, pues. Usted me entiende, ¿cierto? Por eso trabajamos en complemento. Por eso es importante reconocer los dones y los ministerios entre nosotros. El don de la exhortación, Romanos 12:8. El que exhorta la exhortación, hasta ahí nomás, después vamos a seguir leyendo. ¿Qué es la exhortación? La palabra griega para exhortación se refiere a alguien que anima con fuerza. Un día un hermano se me acercó, la esposa de ese hermano me dijo, pastor, ¿sabe qué? Descubrí cuál es el don de mi esposo. ¿Cuál es? Le dije, el don de la exhortación. Qué bueno que lo descubrió, porque es bueno para retar a todos en la casa y en la iglesia enojón. ¿Quién te dijo que la exhortación tiene que ver con andar pegando palos, retando? No, hermano. La exhortación es una capacidad que Dios da a algunos hermanos. ¿Para qué? Para animar a los que están desanimados. También para amonestar. Escúchelo bien. La amonestación siempre va ligada con el ánimo. Y el ánimo con la amonestación. Cuando usted tiene un chiquitito, un hijo, como el caso mío en periodo de crianza, cuando mi hijo hace algo que no corresponde, lo corrijo, pero intento animarlo y enseñarlo para que no vuelva a cometer eso. Eso se llama exhortación. Ahora, hay hermanos que tienen ese don especial, te amonestan pero no te duele tanto. ¿Usted ha tenido la experiencia de un hermano que te amonestó o un pastor que te amonestó, pero que no te dolió tanto? El palo no fue con clavo oxidado, con ajo. No. Fue un palo, pero para sacarte de ahí. Eso es la exhortación. Animarte, con fuerza. Es como el entrenador que en el primer tiempo tiene a su equipo perdiendo 1-0. 1-0. Y le dice, ¿cómo pueden estar perdiendo 1-0 contra la U? No. No puede ser. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Lo arenga. Oye, ustedes son mejores que ellos. ¿Cómo van a estar perdiendo? Es algo parecido. Ya, no tiene nada que ver Colo-Colo con la U, hermano. Me gusta buscar la concordancia, no lo va a encontrar. Ya, hago un punto acá
para que podamos hacer preguntas. ¿Alguien tiene preguntas respecto a la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, enseñanza, exhortación? En esta clasificación de dones de revelación, venga para acá porque esto va a salir grabado. Entonces la idea es que lo menos que tengan una pregunta rápidamente vengan para que esto se quede grabado. ¿Cierto, Felipe? Eso. En varias iglesias o a veces hasta por la tele me dicen, ¿y qué te parece? No, ese es un chanta. Entonces, en una iglesia que estuve 11 años, invitaron a un varón profeta que hacía milagros y todo eso. Entonces, el Señor a mí me tenía atrás y yo miraba, observaba y discernía, pero no yo, es el don de Dios en uno que se va revelando. Entonces, después, como a los 3 días, el pastor me fue a visitar a la peluquería y me dijo, ¿y qué te pareció el profeta? Y yo le dije, ¿quiere que le mienta o quiere que le diga la verdad? No, pues tírate, pues. Sí, es un chanta, pues, pastor. Le dije, yo ese gallo nunca ha sido un hombre de Dios. Así vienen los chilenos, pues, ¿ya? Entonces, después el pastor me contó que el varón se había robado los diezmos y las ofrendas. Entonces, por gracia del Señor, es bueno ese don y ejercitarlo dentro de la iglesia, porque a veces vienen disfrazados de ovejas y son los rapaces. Y así, en la misma iglesia también invitaron a otro varón que hacía milagros, que estiraba los pies y toda la cuestión, y la gente estaba vuelta loca. Ya, que voy a pasar adelante porque mi hija tiene el pie plano y lo tengo corto el pie y todo, y yo atrás, y el espíritu aquí, pero enardecido, pero una rabia que tenía. Y decía, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y porque todos los demás están contentos. Ya pasaron adelante y el varón decía que iba a orar para que los del pie plano no lo tuvieran plano, que el pie que tenían corto se le alargara. Fue tanto, hermano, tanto que me tuve que ir de la iglesia. Me tuve que ir y me fui llorando. Yo le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué los demás están todos contentos? Y después supe que el gallo era un showman. Así que alabado sea el Señor porque los dones son de Él. Uno solamente discierne y... Gracias, hermana Yolanda. Bueno, los dones se van... ¿Sí? Vamos. Pastor, yo he tenido mucha experiencia con respecto a sanidades, milagros, incluso milagros creativos, vamos a ponernos así de frente. Incluso el Señor me ha usado en milagros creativos. También una de las tantas experiencias que yo he tenido con el Señor, una vez un señor se paró en short, descalzo, sin camisa, se tiró a la playa y el Espíritu Santo me dice, dile que hoy le voy a restaurar a su familia. Entonces mientras yo fui, el Señor, un loco rotundo, empecé a orar por él, el Señor me dio unas palabras para él, el hombre se restauró completo y el Espíritu Santo me dice, dile que, me dice, su familia lo abandonó porque él se apartó del Señor. Entonces dile que vaya, que ya yo lo restauré. Entonces cuando el muchacho se levantó, el Señor se levantó con otro semblante, estaba 100% normal. Se fue, le di la palabra, se fue, el hombre temblaba así, se fue y más nunca lo vi. Quiere decir que el Señor lo restauró con su familia. Hubo una muchacha con una niña que tuvo un accidente, se voló esta parte de la cabeza, le quitaron este hueso, se lo perdió y tenía toda la cabeza hundida. Y yo le dije a la mamá, mira, yo voy a orar por milagros creativos, el Señor se mueve en milagros creativos. Y entonces la señora, bueno, ahí creyó, obviamente, creyó ahí más o menos. Y empecé a orar. Y la señora se fue para su ciudad y fue al médico porque le iban a poner una malla para restaurarle eso. Cuando fue al médico, el médico le dice, no, pero la niña está bien, tiene el hueso, ¿qué tal? La señora me llamó llorando de que fue el Señor, mi hermano, la primera persona que te llamando es a ti, el Señor le puso el hueso, lo que tú declaraste y la cuestión. Entonces, yo estoy un poco confundido, pastor, en el sentido de que el Señor me ha usado en muchas cosas, en profecía, en milagros, sanidades, dile a este, dile el otro. Entonces no sé realmente por dónde voy. Bueno, una buena pregunta porque cabe señalar que hay dones que el Señor a todos nos da, puede ser 1, 2, 3. Los dones que tú mencionaste, don de palabra de ciencia. El Señor te reveló y le soltaste una palabra, ¿cierto? El otro, un don de milagros. Ahora,
no siempre, escúchalo bien, no siempre uno va a tener esta manifestación todos los días, porque a veces por necesidad de una persona Dios te puede ocupar en un don que tal vez tú no tengas, pero Dios igual se puede manifestar. ¿Se entiende? Algunos no son profetas, pero Dios lo ocupa para darle una palabra profética, ¿cierto? Pero en el tiempo uno sabe cuál es el don que tiene. Ahora, si eso se vuelve a repetir, por ejemplo, los milagros, es que probablemente tengas el don de milagro. Todo lo que vuelve a repetirse según la ecuación y el resultado de esta ecuación es que probablemente tienes ese don. ¿Sí? Ya, vamos con los dones de inspiración. Don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Dones de inspiración. Todos estos subtítulos, revelación, inspiración, no los dice la Biblia, ya son clasificaciones que los más académicos han categorizado estos dones. Pero los que estoy nombrando, don de lengua, interpretación de lengua y don de profecía y los anteriores, están escritos. Primero los Corintios 12:10, ahí también aparece la lista. Dice a otro hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Ahí estamos con 2. Y el de profecía, ahí mismo aparece también en el 10 y algunos a tener este don de profecía. Partamos por el don de lengua. Este don, la primera vez que la Escritura lo evidencia fue en Hechos capítulo 2. Cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. El Señor les dio una lengua a ellos, una lengua conocida para los que venían de otras ciudades a la fiesta de Pentecostés. El apóstol Pablo también menciona que en esta diversidad de lenguas, en 1 Corintios capítulo 13, lo dice, hay lenguas humanas, en otras palabras, una secnolalia en el griego y otras glosolalias, que en el griego secnolalia se refiere a idiomas de naciones, etnias, y gloso, diversas lenguas que pueden ser incluso no de esta tierra, o tal vez sí, pero que son misterios. El don de hablar en otras lenguas es uno de los dones más polémicos, más usados y más abusados. El apóstol Pablo se da el tiempo en un capítulo entero para explicar el uso de las lenguas. Se lo voy a resumir. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, recibe el don de hablar en otras lenguas. Porque la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, es cuando la persona por primera vez habla en otras lenguas. Mi hermana, Elizabeth, algunos la conocen, ella es psicóloga, ella fue bautizada con el Espíritu Santo en una secnolalia, ella habla en inglés. Y en el natural apenas ella dice yes. Entonces es algo sobrenatural. Hay un pastor, creo que el pastor Retes, creo que de la iglesia de La Roca, él tiene un idioma en chino, no sé si era chino o coreano, además que hasta el timbre de voz habla como chino. Yo no sé, pastor Carlos, ¿usted lo conoce más? ¿Será chino? ¿Qué idioma es? Entonces, pueden ser diversos géneros de lengua. Ahora, el que habla en otras lenguas, el apóstol Pablo dice a los Corintios, capítulo 14, habla misterios con Dios. Se edifica, pero también cuando habla la iglesia en otras lenguas, la iglesia edificada. ¿Cuándo? Cuando hay un intérprete. Generalmente el que habla en otras lenguas a la iglesia generalmente viene acompañado de profecía. Por eso el apóstol Pablo dice, procurar los dones mejores en el contexto de la lengua, diciendo, procuran profetizar. Porque de nada serviría que hablemos harta lengua aquí o en cualquier parte y no hay intérprete. Ahora, para que haya intérprete, alguien tiene que hablar en lengua. Porque generalmente la vereda evangélica que no cree en esto, que es la iglesia reformada y algunos bautistas, ellos critican que los hermanos hablen en otras lenguas y tanto así algunos son tan osados que dicen que es del diablo. Cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, es verdad que el diablo es imitador. Es verdad que hay personas que hablan en otras lenguas
bajo un demonio. Es verdad. Hay verdad. Y es verdad también que algunos son chamullentos, como decía nuestra hermana Yolanda. Es verdad que hay gente que tiene un dialecto casi aprendido, pero no es del Espíritu. Entonces, el que habla en lengua habla misterio con Dios, y cuando le habla a la iglesia, edifica a la iglesia, ya sea con una palabra generalmente de profecía o una palabra del Señor. ¿Se entiende? Interpretación de lengua, ahí también es un don. Hay dos formas que por lo menos yo he visto, ¿no? Aquí no hago doctrina de esto, pero la experiencia me lo ha mostrado, que hay personas que hablan en lenguas y la otra persona inmediatamente interpreta. Y lo hacen así como un traductor. Yo lo he visto. Pero también se da, y acá se ha dado, que generalmente alguien que me ha pasado, que yo sé en el espíritu que estoy profetizando, pero no entiendo nada, hermano, pero sé en mi espíritu que estoy profetizando. Y hay hermanos que acá son dos que tienen el don de interpretación, y después ellos interpretan, hacen una síntesis y dicen: esto quiso decir el Señor mientras el instrumento hablaba en lenguas. También es una forma. ¿Hay alguna duda? Por acá, rápidamente, ven, corre. ¿Una persona puede tener los dos, interpretación y hablar en lenguas? Debo 2 bombones. Si una persona puede hablar en lengua e interpretar, sí. De hecho, el apóstol Pablo pide y sugiere que el que habla en otra lengua pida al Señor poder interpretarla. Pida al Señor. Yo le he pedido al Señor, y hasta el día de hoy no tengo la interpretación, pero generalmente los que hablan en lengua me van a entender lo que digo. Uno sabe por el Espíritu cuando está adorando, sabe por el Espíritu cuando está intercediendo, sabe por el Espíritu que está profetizando, está diciendo algo, sabe por el Espíritu. Tal vez no tenemos el subtítulo abajo, pero por el Espíritu sabemos el sentido que provoca este don. Don de profecía. También es bien polémico este don. El don de profecía está catalogado como uno de los dones de inspiración, pero también algunos lo han puesto como el don de revelación. El don de profecía tiene 2 formas de manifestarse, según mi conocimiento básico, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con proclamar la palabra, porque esta es la profecía en la cual hacemos bien en estar atento como una luz que alumbra, como una antorcha. Cuando una persona habla la palabra, ¿sabe lo que está haciendo? Está profetizando. La palabra griega profecía es profeteia, que significa proclamar. Cada vez que alguien predica o enseña, está profetizando. No sé si usted sabía eso. ¿Por qué? Porque está proclamando, porque esta es la profeta mayor. El hecho de leer la Escritura ya está profetizando, está proclamando. Pero también está la otra acepción que tiene que ver con anunciar asuntos que el Señor quiere hacer. Con asuntos que el Señor quiere hacer. ¿Usted se acuerda de este profeta? Estoy bien rápido, hermano, pero este profeta que aparece en los últimos capítulos de los Hechos, todos estos textos se los voy a enviar, este profeta Agabo. ¿Alguien sabe quién fue el profeta Agabo? Bueno, no importa que no sepa, pero después va a saber. Este profeta aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, para indicar que había un peligro para el apóstol Pablo. Y que Pablo iba a ser encadenado para ser llevado a Roma. O sea, antes que Pablo tuviera esa experiencia, el profeta Agabo estaba por el Espíritu diciendo lo que venía. No tiene nada que ver con adivinación, ¿ya? Porque generalmente Satanás, él trata de imitar todos los dones. El que profetiza no es un adivino. No. Es más, Dios en su soberana voluntad, Él puede revelarte ciertas cosas, pero no todo. No todo. ¿Sabe por qué? Porque
a eso le compete al Señor. Él lo sabe todo. Nosotros una parte nomás. Pero no para avergonzar al hermano, que ese es el tema polémico. Hay muchos hombres y mujeres que se dicen ser profetas en nuestro círculo pentecostal, pero generalmente se da este fenómeno que es un grave error. El hermano que tiene supuestamente el don de profecía, ¿qué es lo que hace? Pasa adelante, avergüenza públicamente, anuncia públicamente los pecados evidentes tal vez de algún hermano y lo avergüenza públicamente, generalmente se va contra el pastor, generalmente, y empieza a denostar la persona, a avergonzar a la persona y exponerla. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es verdad que el profeta, escúchelo bien, puede amonestar, pero junto con la amonestación va la exhortación. Yo creo que Dios puede, a través de la profecía, amonestarnos, nos puede llamar la atención, pero jamás nos va a avergonzar el Espíritu Santo. Jamás te va a poner en un rincón, te va a aplastar. Primero los Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Ahí está. Recuerde que la exhortación está asociada a la amonestación, pero a cobrar ánimo también. Entonces, cuando una persona te vaya a profetizar, usted debe tener este parámetro. ¿Me va a edificar lo que dice? ¿Me va a consolar? ¿Me va a exhortar? ¿Me va a edificar? Usted no le debe decir a todo amén, 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 amén. Hay profetas lapidarios que no son de Dios. Profetas del terror. Una vez tuvimos que llamarle la atención a una hermana que andaba diciendo, si no haces esto, el Señor te va a llevar a tu hijo. ¿Cómo queda la madre con esa palabra? O sea, ¿este viene de parte de un sicario o viene de parte de Dios? Claro, pues el sicario te amenaza. Y tuvimos que llamarle la atención, hermano, por favor. Recibíamos palabras de supuesta profeta, puro juicio contra los pastores. Tuvimos que enseñarle, educarle. ¿Y sabe qué? Por causa de la ignorancia y las tradiciones que se heredan de otros lugares, piensa que el profeta tiene que ver con ese hombre que casi la gente le tiene miedo. Pregunta respecto al don de profecía. Corra rápidamente, por favor. Estábamos en esa sala con hermano Luis y algunos hermanos y hermanas y el Señor me usó y dijo, esta iglesia se va a ampliar y va a llegar el dinero que necesita. Y lo declaramos en el nombre del Señor y estuvimos ahí. Después salgo y me dice, es que eso no se hace, me dice un hermano. No se le pide plata al Señor. Y dije, yo no le pedí plata. Y pasó lo que el Señor dijo. Llegó millones, y todos decían yo 1 millón, 2 millones, otro millón. ¿O no fue así? Y Dios cumplió. Pero no porque nosotros le hemos pedido. Él sabía lo que necesitábamos acá. Esto era algo muy simple. Era muy simple, muy básico todo esto. Y Él lo ha puesto hermoso. Pero no para Él, es para nosotros, para nuestra comodidad. Para estar ahí orándole a Él y pidiéndole al Señor. Sí, ¿ya? Y me ha usado. Y le doy gracias al Señor por usarme. Y sí, también me reclamó. Usa tu mano, me dijo. Porque una vez fue la pastora a mi casa con una hermana y me dice, el Señor le dio un don de sanidad. Y yo, a mí, si yo ni me conoce. Entonces le pregunté a la pastora, le dije, pastora, ¿qué hago? Úselo. No. Y a donde anduve por ahí, le he contado que lo voy a hacer más adelante, me ha usado. Y le doy gracias a Él, yo le pido a Él que me use. Y estoy contenta por estar acá. No quiero alargarme. Muchas gracias. Es bueno saber qué dones tienen los miembros de la iglesia. Porque cuando uno está en una construcción, siempre
clasifican a los carpinteros por acá, a los electricistas por acá, ¿cierto? A los que son albañiles. Un carpintero con el cemento no va a ser muy efectivo. Como dice el dicho, pastelero a su pastel. El problema está que a veces el pastelero no tiene idea que es pastelero. Entonces está ahí tratando de hacer algo en la electricidad. No, sí, el tema tuyo es el pastel. Hacer pasteles. Ahora no lo dice la Biblia, no vaya a buscar en la concordancia la palabra pastel, ¿ya? Vamos con la cuarta categoría de dones, que son los dones logísticos o auxiliares. Está el don de servicio. El don de repartir tiene que ver con personas muy generosas, que son muy dadas a dar con abundancia. Para ellos no es problema dar, y dan más allá de sus fuerzas. Está el don de presidir o administrar y el don de misericordia. Romanos 12:7. Vamos, Romanos 12:7. A todo esto, ¿se ha entendido todo lo que he intentado explicar por la gracia del Señor? Sí, qué bueno. 12:7, Romanos 12:7. Él habla ahí de varios dones, entre ellos dice el servicio. Dice, si es de servicio, en servir. Este don de servicio está en personas que, yo siempre digo, nunca están quietas, siempre están haciendo algo logístico para la iglesia. Ejemplo, hermanos que aún no les corresponde hacer el aseo, pero hacen el aseo igual. Y lo hacen felices. Están preocupados y ocupados que las sillas estén ordenadas en línea. No quiero mirar a nadie, pero ustedes saben quién es. En línea. Ninguna pelusa. Son preocupados de la casa del Señor. Eso es un don de servicio. Y no solamente en temas logísticos, escúchalo bien, en temas de ayuda a hermanos. Por ejemplo, hermanos que tienen vehículo, andan buscando quién no tiene un vehículo para llevarlo a su domicilio. Es un don de servicio. Hermanos que sin llamarlo están aquí, pastor, ¿en qué puedo servir? Generalmente el don de servicio son personas con una proactividad en la obra del Señor. Antes que tú lo pidas, ellos ya lo hicieron. Es un don de servicio. Y no solamente con el aseo, en muchas áreas domésticas, logísticas. El don de repartir, el don de generosidad tiene que ver con hermanos que justamente tienen esa capacidad de dar y dar y dar. Y generalmente los que dan y que dan y que dan nunca están pobres económicamente. Hay un dicho que un pastor dijo y me gustó. Cuando Dios te da es porque te va a pedir. Y cuando Él te pide es porque Él te quiere dar. ¿Se entiende? Esos hermanos que tienen esa capacidad de dar saben que nunca van a quedar cortos económicamente. Yo veo una iglesia que tenía este don en el libro, el libro a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 8. El apóstol Pablo hace alusión a la iglesia de Macedonia. ¿Usted ha escuchado quiénes eran los hermanos de Macedonia? Los hermanos de Macedonia eran una comunidad que eran muy pobres económicamente, pero terriblemente pobres. Y ellos le rogaban al apóstol Pablo dar para la obra del ministerio. Para ellos el dar no era una carga, dice el texto, que para ellos era un privilegio. Era una necesidad. Eso se refiere a un don de generosidad. Y por la gracia de Dios creo que Generación Encendida en su conjunto tiene ese don. Si logramos comprar esto más los locales que están allá en menos de un año, hermano, yo creo que Dios manifestó un don de generosidad en cada uno de nosotros. Esto no tiene nada que ver con la capacidad económica que uno tenga, porque alguien pudiera decir, es que como tiene tantas lucas, claro, ¿quién no tiene este don? No. Mire, escúchalo bien, generalmente se dan personas que no tienen muchas lucas, mucho dinero. ¿Por qué? Porque recuerda que los dones se manifiestan en personas que humanamente no tienen la capacidad. Usted me dice, pastor, usted tiene esa elocuencia para hablar en la radio, aquí y allá. Usted supiera que
antes de conocer a Cristo, a mí me costaba disertar. Me acuerdo que la primera vez que canté el himno nacional en quinto básico, la lloré toda y la profesora dijo, qué nacionalista es Urtubia. No era nacionalista, hermano. Me daba timidez estar en público mirando a mis compañeros cantando el himno nacional. Usted hable con mi esposa, pregúntele, ¿usted cree que en la casa yo digo, hola pastora, sierva del Señor, ¿cómo está usted? ¿Usted cree que yo ando hablando así en Reina Valera? Ella me dice, Sergio, no sé cómo tú predicas tan elocuente y acá no, a veces como que no entiendo lo que me quieres decir. Le pasa lo mismo. Chócale, pastor. Entonces te das cuenta que humanamente, porque lo humano a veces se imagina, oh, el pastor debe hablar con sus hijos con palabras tan... No. A veces Liz me tiene que corregir, papá, así se dice. Los que tienen dones espirituales sabrán lo que estoy diciendo. Franco dijo, humanamente su fragilidad emocional lo hace estar ahí quieto, pero cuando está la unción, el don del Espíritu, se manifiesta en personas frágiles y débiles, porque a Dios le plació hacerlo así. Él escogió al insensato, al débil, al menospreciado, al que no valía nada, para otorgarle herramientas o hacer de ellos el regalo para la iglesia. Le da un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Algún hermano que tenga don de servicio, por favor? Y discernimiento. Y vista espiritual. Por favor. Ay, Señor. El don de presidir tiene que ver con personas que tienen una capacidad de administrar en las finanzas a un grupo. Presiden, tienen un liderazgo. Algunos dicen, oh, este tiene un liderazgo innato. No, es un don para poder guiar personas. Nosotros siempre decimos que para haber comprado esto no solamente bastó el don de generosidad, bastó el don de administración. Y gracias a Dios que tenemos hermanos que han hecho una labor con temor y con una administración correcta. Y usted me dirá, que deben haber ingenieros comerciales metidos ahí en las finanzas. No, hermanos que tienen sabiduría de Dios. El don de misericordia. Romanos 12:8 también, el hacer misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con una acción de bondad a aquellos que necesitan una ayuda. Está nuestra hermana Mari, que está a cargo del Ministerio de Misericordia. Ella, donde va, siempre me dice, pastor, ¿sabe qué? Encontré un centro de rehabilitación. Pastor, ¿sabe qué? Iba caminando por acá, encontré un albergue. De hecho, me lo dijo hace poco. Ellos ven la necesidad y actúan. ¿Y qué es lo que provocan? Todas las personas que tienen dones provocan que la iglesia se una. Yo siempre he dicho, acá no habemos caciques peleando solo, no. Acá habemos siervos del Señor que entre todos hacemos la tarea. Siempre los ministerios, que parecido al tema de los dones, somos la punta de lanza. Ejemplo, misiones. Pastor Carlos Campos nos guía a las misiones. Ellos como ministerio, punta de lanza, pero toda la iglesia es parte de la flecha. El ministerio de evangelismo, el ministerio de misiones. Siempre va a haber alguien con una capacidad mayor. ¿Para qué? Para instarnos a hacer la obra del ministerio. Pregunta respecto al don de servicio, don de repartir, presidir, misericordia. ¿Hay alguna duda respecto a los dones logísticos? Si mantienen, por favor, eso. ¿Hay alguna duda? Ya. Falta el último. Dones ministeriales. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a leer el 12 también, para entender por qué el Señor da estos dones. Estos dones son el carismata en el griego o el dorón.
No es Morón el arquero de Colo Colo, no. Dorón. Carismata o Dorón. Dorón. ¿Qué significa Dorón? El regalo, completamente, ¿cierto? Don de servicio. Gracias. Muchas gracias, hermano. Generalmente a los diáconos les fluye el don de servicio. Generalmente. Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá también hay una controversia, hay algunas líneas evangélicas que hablan del término ministerio quíntuple, no sé si usted lo ha escuchado, ¿sí? Refiriéndose a estos 5 ministerios. Hay que aclarar un asunto, que el don apostólico está vigente. El don apostólico está vigente, pero en relación a la función de establecer obras, de plantar iglesias, en otras palabras, un, entre comillas, apóstol, que significa enviado, no es un jerarca de muchas iglesias. No, eso no es, eso es como casi una pirámide gerencial. No. A la luz de la Escritura, los apóstoles eran hombres enviados por un concilio que estaba en Jerusalén y eran misioneros. La iglesia es apostólica, la iglesia es enviada por el Espíritu a la gran comisión. En aquel tiempo estos apóstoles de aquel tiempo fueron constituidos por el Señor en ese tiempo por 2 asuntos: para establecer la doctrina y para establecer iglesias, como lo hizo el apóstol Pablo. La revelación que vino a ellos fue para que esta palabra la tuviéramos, pero el canon se cerró. Ya no necesitamos apóstoles con una revelación extra. Lo que hoy la iglesia tiene es una función apostólica. Y para mí un apóstol, entre comillas, que significa enviado, la palabra apóstol, la palabra griega apostelos, que significa enviado, para mí es un misionero. No sé qué dice los demás. Pastor Carlos, no sé si está de acuerdo. Sí. Personalmente yo no creo en esta figura de apóstoles como coberturas, tal vez usted discrepa conmigo, como coberturas de iglesias más chiquititas, y ellos en esta línea teológica que se le llama restauracionismo profético y apostólico, ese es el término teológico de ellos dicen que tienen revelaciones especiales junto con los profetas y ellos están en un peldaño mayor. Cuidado. Si alguien te dice que es apóstol, tú pregúntale, ¿y quién te envía? Porque apóstol significa enviado. No, el Señor me llamó a mí. No, si para ser apóstol el requisito bíblico es que el Señor se te haya parecido como el apóstol Pablo. Es que tengas todos los dones del Señor. Lo respeto como cualquier persona respeto, como un mormón respetaría a un testigo de Jehová, aquel que se dice apóstol, pero mi parecer, y la mayoría de los pastores y hermanos que están acá, no aceptamos a una persona que diga ser apóstol con una revelación especial, con una gracia mayor, no. Porque el único que tiene una revelación mayor en la iglesia es la cabeza, que es Cristo Jesús. Él es la plenitud de toda revelación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El don de profeta tiene que ver con la persona. El profeta tiene relación al don, al carismata, sí. Pero el profeta es un hombre de Dios que tiene una palabra, que predica la palabra, pero generalmente tiene una palabra que anuncia lo que el Señor quiere hacer con su iglesia
en el presente y en el mañana. Yo no sé si usted escuchó, para mí, uno de los últimos profetas, no estoy diciendo que no hay, yo creo que existen profetas de Dios, pero no en la categoría de la fundación de la iglesia en el tiempo incipiente ni del tiempo del Antiguo Testamento, sino de hombres de Dios que tuvieron una palabra para incluso no solamente para la iglesia, para el mundo. David Wilkerson. ¿Alguien conoció a David Wilkerson? ¿Lo escuchó? Él era un hombre de la Asamblea de Dios. Él tiene un libro que hasta el día de hoy creo que se llama, a ver cómo se... Sí, hay otro, que algo de siglo, no me acuerdo muy bien. Bueno, alguien lo puede googlear. Hermano, todo lo que decía David Wilkerson respecto a lo que iba a pasar con la iglesia, en 20 años más se ha ido cumpliendo a cabalidad. Este hombre no era, ¿cómo llamarlo? No era un hombre que tenía una palabra así como añañá y hermano, un manjarcito, no. Era una exhortación, era una amonestación a la iglesia, pero era también de consolación. ¿Existen los profetas de Dios? Claro que existen los profetas de Dios. El don de evangelista, el que anuncia las buenas noticias, tiene una capacidad del Señor no solamente de proclamar la palabra, hay dones que le acompañan. Felipe, él era un evangelista. Recuerden que en el libro de los Hechos, capítulo 8, del 4 en adelante, dice que por las manos de Felipe habían milagros, sanidades. Los demonios salían de las personas. Generalmente los evangelistas están dotados de señal y milagros. Los evangelistas. El don de pastor. Hay dos palabras que el apóstol Pablo ocupa para pastor, dos palabras griegas. Una el poimen, el que da pastos, y el otro el presbúteros, el que es un anciano, el que gobierna, administra una iglesia. En medio de nosotros hay hermanos que dan pasto, que son el poimen, y que entregan palabra, consuelan a los hermanos, cuidan a los hermanos. El pastor cuida, enseña, exhorta, es como un papá, por decirlo así. Es como el dueño de casa, por decirlo así. Pero también está el presbútero, que también es la misma palabra que en el castellano aparece como pastor, el que es como un anciano. Es un anciano, de hecho. El que tiene autoridad y tal vez no es muy dado a ñañao con la ovejita, pero es un hombre que administra junto a los pastores la congregación. Un anciano. No estoy hablando de años, sino de madurez espiritual. Hay iglesias grandes que tienen un presbiterio, un grupo de pastores, y cada pastor funciona con la herramienta que Dios le dio. No todos tal vez dan el pasto, como creo que acostumbro darlo en esta hermosa familia de la fe. Hay pastores que son más administrativos, son más ancianos, ven asuntos de la iglesia junto al pastor. ¿Se entiende? El poimen, el que da pasto, como el presbútero, son palabras griegas, que el que gobierna, no como el dueño, administra, a eso se refiere. ¿Está entendido? ¿Sí? Pastor, el micrófono, por favor. Quería consultar lo siguiente. Me han invitado en algunas oportunidades, algunas ciudades lejos, y he tenido que quedarme el día sábado, domingo y el lunes más. Pero en la mañana del día lunes, todos los obreros de la iglesia tienen que estar ahí porque tienen todo ese día como un retiro espiritual. Nunca pude ver de dónde sacaban eso como algo de obediencia a la palabra, ¿ya? Pero sin embargo me gustó, me agradó, porque eran todos los que cuidaban de la iglesia. Algunos se preocupaban de la enseñanza bíblica, otros se preocupaban también de la administración, y cada uno tenía su lugar. Algunos sí tenían 20 años de portero. Y un día un hermano dijo, pastor, dijo, la Biblia dice que hay tiempo para esto, tiempo para este otro.
Hay algunos que dice la palabra del Señor que algunos son para recoger piedras y otros para lanzar las piedras. Entonces, bueno, ¿y qué quiere decir? Es que aquí hay algunos que hace 20 años que estamos en la puerta y todavía no nos lanzan. Es decir, mueren como elementos del Señor y nunca los ponen a hacer algo. Y yo creo que aquí somos al revés, ¿no? Todos tenemos que hacer algo. El que no hace nada no sirve. Porque así es el dicho, el que no sirve, no sirve. Una iglesia que crece es una iglesia que se reconoce mutuamente los dones que tiene, se capacita a esos hermanos y se lo envía a la obra del ministerio. Los maestros tienen que ver con el don de enseñanza, el maestro es el que establece doctrina, el que establece los principios de la palabra del Señor. Estos 5 ministros que aparecen acá, que son el regalo a la iglesia, el capítulo 4, versículo 12, dice por qué razón el Señor a ellos los constituyó. ¿Y sabe por qué lo constituyó? ¿Alguien puede leer el 12, por favor? Efesios 4, 12. ¿Lo tiene ahí o no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como Dorea, como regalo, como pastor en mi caso. Número 1, nutrirlos con la palabra, pero capacitarlos para que ustedes hagan la obra del ministerio. El evangelista no tiene que ir solo a evangelizar, tiene que capacitar, influenciar, equipar a la iglesia para que todos evangelicemos. Antiguamente, ¿cómo era el asunto? El evangelista, el pobre o el misionero, ellos solitos, como el Chavo del Ocho con el palo y el saco ahí, solitos se iban a otra ciudad. No, el misionero, como lo hace el pastor Carlos, como lo hacen otros hermanos, capacitan a la iglesia, nos inspiran. Todos hacemos obra de evangelista, todos hacemos obra de misionero, todos podemos, entre comillas, pastorear a alguien. El profeta lo mismo. Entonces, todos estos ministerios que aparecen acá no es para que ellos hagan solo la tarea. Usted no le puede decir al evangelista, hermano Sergio, vamos a estar orando por usted y usted nunca va a hacer algo. Usted tiene que evangelizar. Si no puede ir al punto, usted del hermano Sergio o del evangelista tiene que recibir herramientas. Entonces, ¿cuál es el desafío a los hermanos que tienen ministerios que están clasificados en esto? Es que no hagan la tarea solo, no es una tribu sola. Tienen que inspirarnos, tienen que equiparnos, tienen que formarnos para que todos hagamos la obra que el Señor nos entregó. Perfeccionar, la palabra griega es teleios, que significa que los hermanos vayan creciendo y madurando para que hagan la labor del ministerio. Perfeccionar, teleios en el griego. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Que ustedes reciban capacitación. Por eso somos tan cargantes, discúlpenme la expresión, con la iglesia para que todos estén en un discipulado básico, un discipulado. Y después del discipulado, a mí lo que me intriga, que hay hermanos que parece que tocaron el cielo, no participan en ninguna otra formación bíblica. Está la formación misionera. Y usted dice, es que yo no tengo un llamado misionero. No diga eso. Usted tiene un llamado misionero. No, es que yo no soy evangelista, no es mi don. No diga eso. Todos tenemos un llamado a evangelizar. Todos nosotros deberíamos estar constantemente en una formación bíblica, ministerial. Está el SET, está la formación ministerial misionera, está el discipulado. Usted no sea un llanero solitario que solamente con YouTube, como decía mi pastor Jorge González, él come solito. No, comamos entre todos. Yo quiero instarle y los exhorto a que participemos de una formación bíblica. Todos.
Los médicos cada vez se están actualizando, reciben de otros mayores. ¿Para qué? Porque la ciencia va avanzando, hermano. La Escritura es una fuente inagotable también y tenemos que ir cada vez aprendiendo de alguien. Yo hasta el día de hoy sigo comiendo de los profesores de SET, me sigo conectando a la formación ministerial. Y uno dirá, pero pastor, si usted sabe esas cosas, sí, pero no lo sé todo y nunca lo voy a saber todo. ¿Por qué? Porque nadie lo va a saber todo, porque esta fuente inagotable. Por eso yo le digo, usted terminó el SET, terminó el discipulado, terminó el discipulado, métase a SET. No tengo plata, bueno, oyente. Formación ministerial, inscríbase. Nadie ha tocado el techo y el cielo teológicamente ni espiritualmente. La humildad te lleva a sentarte. Enséñeme, por favor, hermano. Enséñeme, por favor. El que es humilde siempre va a recibir la instrucción de alguien y va a crecer. Desde el momento que tú te paras de la silla y no recibes instrucción, cada vez menos iluminación tendremos de la palabra. Yo le exhorto a todos, los animo a que seamos una iglesia que esté creciendo en el conocimiento, como dice el apóstol Pedro, creciendo en el conocimiento del Señor y en la gracia del Señor. Ya, pero no se ponga enojado. Es para todos, amados pastores, hermanos. Bien, terminé. Yo sé que tal vez no nombré todos los 20 dones que aparecen, pero tal vez no me explayé completamente por el tiempo. Todo esto en un instituto bíblico te lo enseñan en 3 meses o más. Pero espero que en la gracia del Señor usted lo haya recibido. No se lo traiga así como inmediatamente. Medítelo. ¿Hay alguna pregunta respecto a la última clasificación de los dones ministeriales? Apóstoles, profeta, evangelista, pastor, maestro. Terminamos. Venga para acá, pero que no sean testimonios, preguntas. A veces los pastores asumen como pastores siendo que tienen el llamado de maestro, evangelista. Yo estuve en una iglesia de esa donde estaban confundidos los roles. El pastor era un excelente maestro, pero como pastor, guateaba. Entonces, es súper importante que el varón de Dios tenga claro a qué lo llamó Dios. Y yo se lo dije al pastor, le dije, pastor, usted como maestro un 7, como pastor guatea. Y él reconoció que era verdad. El hombre todavía es un excelente maestro. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la oveja necesitaba, él nunca estaba. Él siempre estaba ocupado y siempre faltó, siempre falló en ese sentido. Entonces los roles a veces en las congregaciones se mezclan. Entonces es importante que el siervo sepa a qué lo llamó Dios. Acá tenemos un pastor, gracias al Señor, pastor, maestro, evangelista y todas las cuestiones. Gracias. Es verdad lo que dice nuestra hermana. No sé si seré todo eso, pero me refiero, es verdad lo que dice, que hay ministros del Señor que están en la labor de pastor y no debieran estar de pastores. No debieran ser pastores. Hay evangelistas que están en esa labor y no debieran estar en esa labor. Y viceversa. Cada uno en el don que corresponde. Por eso es bueno identificar los dones en medio de nosotros y entregar herramienta al que es evangelista. Ese es la designación. Yo le decía a mi esposa, y hablaba con el pastor Carlos, no sé si hablarlo con micrófono o sin micrófono, pero me atrevo a esta altura a decir tantas cosas. En nuestra organización hay congregaciones que por años, siguen siendo los 5 hermanos. Y no hay proyección, y no lo digo con orgullo, no, lo digo con lástima, no porque me crean mayor que ellos, no, con pena. ¿Por qué? Porque a veces el error de una organización o de un instituto bíblico, que el que termina su grado, inmediatamente lo ponen como pastor. ¿Y por qué? El instituto bíblico no es una fábrica de pastores. Los llamados vienen del Señor. Y si usted es evangelista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar del Señor, pero perfeccionar a los santos para que hagan esta labor. Si usted es misionero, dedíquese a las misiones,
Pero también cabe señalar que hay pastores que tienen una gracia adicional. Creo que por la gracia de Dios, lo digo con temor, también soy evangelista. Porque Dios puede dar otros dones también. Pero si soy evangelista y soy pastor, yo digo, Señor, ayúdame a ser maestro. Porque debiera haber un maestro acá enseñando tal vez esto, pero la necesidad me hace hablar. Le damos un aplauso al Señor. Póngase en pie, por favor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Mire, usted me va a decir, y estoy interpretando lo que usted me quiere decir, pastor, ¿y qué don tengo yo? Se lo voy a decir de esta manera. La mayoría de quienes descubren su don, lo descubren participando en diversos ministerios. Hasta que en algún momento tú vas a decir, este es mi don, esta es la gracia. Bien, Padre eterno, gracias te damos por la palabra, la enseñanza doctrinal que le has dado a tu iglesia. Señor, ninguno de los que está acá es mayor que el otro. Somos iguales delante de ti con diversos roles y funciones y ministerios. Padre, te pido que nos des sabiduría para administrar los dones y que esta hermosa congregación, todos los hermanos sepan cuál es su don o los dones. Te damos gloria por todo. Espíritu Santo, provoca que los hermanos todos entendamos y descubramos cuál es el don. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.